Bueno, estamos esperando un poquito más de gente que sabemos que está por llegar, pero le voy dando la bienvenida nuevamente. Buenas tardes a todos a esta anteúltima mesa de las jornadas. Espero que les hayan resultado fructíferas, tanto como a mí. Les paso a comentar lo que se va a presentar. Va a estar con nosotros Ricardo Guasnicú. Nos va a presentar un trabajo cuyo título es Cercamiento del concepto de una antifilosofía posible. Vamos a ver de qué se trata. Luego contaremos con Félix Morales Montiel. Él nos va a presentar la trenza como modelo de la clínica psicoanalítica. Y por último, Federico Ludueña nos va a presentar su trabajo, Teoría del lenguaje en Gorgias de Leontini. Ahora en unos minutos le paso la palabra a Ricardo para que presente aquello que quiere presentar. Bueno, le doy la palabra entonces a Ricardo Guasnicú y su trabajo, Cercamiento del concepto de una antifilosofía posible. Bueno, buenas tardes. Bueno, habrán visto que... ponelo. Sí, muy breve. Que le he agregado una A entre paréntesis, ¿no?, en relación al objeto A, pero no lo puse en el título porque me parecía como sofisticado y muy lacaniano. Entonces preferí no ponerlo, digamos. Bueno, hay una cita de Badiou, si pones la 1, ahí está, ¿no? Yo llamo filósofo contemporáneo a aquel que tiene el valor de atravesar sin flaquear la antifilosofía de Lacan. No hay muchos, dice, ¿no? Bueno, espero ser uno de ellos, digamos, de los que no hay muchos. Que ustedes juzgarán mi trabajo. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, como se imaginarán, el desarrollo del concepto de antifilosofía arranca con el estudio y la lectura del libro de Alfredo, ¿no?, de Alfredo Edelstein, el otro Lacan, que lo leí antes de la publicación y después de la publicación, y bueno, y necesité estos años desde que tomé conocimiento y a partir del curso que dictamos con Martín, para poder delinear algunas premisas, ¿no?, y concretar algunos conceptos. Con lo cual no me quito el mérito de un incesante buscar, si agrego que el que ha encontrado en realidad, como dijo Lacan de Picasso, fue Edelstein, ¿no? A partir de ese encuentro yo pude bucear por mi parte, digamos, ¿no? Bueno, muchas de las afirmaciones que voy a sostener son tomadas de Lacan o de Edelstein, ¿no? Aunque no voy a mencionar la referencia precisa, pero de antemano les digo que han sido tomadas del libro de Alfredo, ¿no? Pero las interpretaciones y contextualizaciones van a mi cargo, no a cargo de ellos. Mi trabajo personal consistió, por mi trayectoria, en la deconstrucción de las nociones ontológicas, ¿no? Esas nociones que dirigieron mis estudios durante buena parte de mi vida, ¿no? No me fue fácil, digamos, la revisión de mis saberes filosóficos, pero el desafío de desplazar a la filosofía de su eje me sedujo particularmente, ¿no? Creo que en los breves minutos que voy a hablar no voy a aclarar demasiado de la antifilosofía, voy a esbozar algunas líneas, y por eso quisiera que tomen este trabajo quizás como un esbozo de un libro futuro, o un plan de investigación, o unas primeras tesis sobre el asunto, ¿no? Bueno, mi primera y fundamental afirmación es que la antifilosofía es necesariamente antiontológica, ¿no? Digo, no solo porque Lacan lo repite una y otra vez, sino porque toda ontología sustenta alguna filosofía y es su campo sustancial, ¿no? Adelanto que no concuerdo con Badiou en que al pensamiento de Lacan le corresponde una ontología matemática, como la que él propone.
porque creo que la fórmula de un matema no hace ente, sino letra, como la letra A del famoso objeto. Fórmula o matema que no llega a ser, sino que habrá sido, lo que en mi opinión no posibilita ninguna ontología. Y volveré, obviamente, sobre esto, ¿no? No obstante ser un estudioso de la filosofía de Badiou, prefiero la filiación que construye su discípula, Bárbara Cassin, de Lacan como un nuevo gran sofista y un lógico anti-aristotélico estoico, podríamos decir. Ahora bien, sin embargo, escribe Lacan lo siguiente: ¿cómo quitarles de la cabeza cuando a la par tiene que entrarles el uso soez de la filosofía? Esto es la vergonzontología. El uso eso es cuando sostiene una ontología, que obstruye el acceso al no ser, ¿no? El uso no soez es el que sostiene la antifilosofía. Para mí, Lacan como antifilósofo tiene la misma estatura intelectual que sus interlocutores filosóficos, lo que quizás haga que se cuenten por siglos los diálogos que otros pensadores sostendrán con él. Bueno, por último, antes de llegar a mis tesis, les quiero advertir que no me demoraré en situar las citas que estarán a disposición de quien las solicite en la versión impresa, digamos, ¿no? Bueno, y ahora comenzaré con estas tesis sobre la antifilosofía. La antifilosofía investiga las condiciones de posibilidad de lo imposible, de los no hay relación. Piensa lo no uno, el vacío, el no ser, los no hay, la sustracción del ser. Postula que una axiomática falta en ser, sustrae sentido, y que un agujero imposible engendra uno incompleto. Lo axiomático es la mátesis universalis cartesiana, esto es, lo que puede enseñarse sin recurrir a la experiencia o al empírico. Así la axiomática es antiontológica y marca una ruptura con la ontología. Es un modo distinto del ser entre comillas, que sólo así puede escribirse. Del ser de la ontología, que es por sí y solo, sin otro, puesto que ser es sustancia absoluta como en Hegel, como sujeto en Hegel, o ahí arrojada a la existencia en Heidegger. 2. Si hay nada de ser, hay nada de entes. Si lo que hay son efectos del lenguaje, entonces falta ser que no sea de lenguaje y que causa. Puesto que sin entes no hay esencias, o sea, nada que determine el ser, ya que la esencia es la primera determinación de la sustancia, es lo que entifica. Existe falta, existe falta, no ser. Ser queda excluido del significante. Se abre entonces una espacialidad no kantiana, acósmica. La dimensión, la del objeto A, que existe. 3. La antifilosofía fuerza el discurso filosófico, le hace la contra, la torsión que nombra Badiou, lo distorsiona, muestra su falla, esto es, que allí donde no piensa, eso discurre. Desplaza el discurso hacia donde no puede pensar. Desplaza el discurso hacia donde no piensa pensar. Lo fuerza a desplazarse del pienso, luego existo, al no pienso, luego inexisto. Es por la articulación significante que se introduce la falta en lo que era ser, que es la traducción de Ausía. Articulación que crea hablanceres y objeto A. La falta no es ente, ya que falta no significa nada, sino objeto causa, inscripto en el campo del otro, no en el campo del ser. Esta causa es un objeto del discurso a producirse. No está en el origen, sino a precup. Es un no saber, una falta que el discurso filosófico enmascara. Dice Lacan, el que sabe qué es, no sabe lo que es, porque le falta ser. Porque no pueden coexistir la verdad y el saber del ser, así como tampoco de los cuanta en la física, no pueden coexistir.
Pero ello sabe, resiste la maniobra ontologizante, dice Lacan, porque el saber en la antifilosofía no es ontológico, sino articulación significante. 4. La antifilosofía va por fuera de la lógica de la identidad y la diferencia, del ser y de la esencia, del ser y del uno. La lógica antifilosófica es la del significante, una lógica de la no identidad y del contar por uno. Opone a la ontología una materialidad lógica, el materialismo. 5. La antifilosofía sitúa un tiempo otro en que el ser no es tiempo, ni presencia presente, ni permanencia, ni duración implícitas en lo que es. El tiempo se sitúa por insignificante, en un futuro anterior que aún no existe porque no significa. Si el análisis de Heidegger es cierto, el ser ha sido siempre pensado como tiempo, desde la reminiscencia platónica hasta lo absoluto hegeliano, pasando por el eterno retorno nietzscheano. Por lo que, para la antifilosofía, a la falta en ser le sucede faltar también en ese tiempo presente, ya que la falta retorna de lo que adviene como habiendo sido. Lo que falta habrá sido acontecer lógico. El tiempo es una operación lógica, no está dado y no permite una ontología de la permanencia. Esta operación la constituye la ley simbólica que está representada por el falo, que no es ni se tiene a sí mismo, que está fuera del ser. 6. La antifilosofía crea como precursora a la sofística en cuanto transita el camino que Parménides obturó, es decir, el no ser, y la lógica estoica que, opuesta a Aristóteles, creó los incorporales que Lacan incorpora gozoso. La antifilosofía piensa una no idea platónica, una A como objeto sin sujeto, una ficción sofística. Ese objeto no objetal ni siquiera es uno o prototipo. No es ente, es una A cosa, no en sí, en una espacialidad no cósmica, que es un lugar lógico en la estructura. Una espacialidad agujereada por el vacío que produce, dice, un objeto que no es tal, como causa que habrá de ser una vez extraído. La antifilosofía opone el gozo del significante, la sustancia gozante, a lo real filosófico, al goce de la identidad de ser y pensar, la ficción verdadera a la verdad relativa. 7. Llamo a la falta materia oscura, sin la cual el multiverso no sería posible. Es el significante de lo imposible de ser. La falta no es sólo de algo, sino también de nada, pues de la nada es. La falta en ser es falta de relación en tanto tal, falta de relación sexual y falta de correspondencia con la verdad. Es falla en la relación de identidad entre ser y pensar, puesto que eso piensa donde no es, donde no soy. La materia oscura de la antifilosofía, la falta, se expande en el acosmos de la sustancia gozante que aloja al significante y hace falta a la lengua. Esa materia oscura es imperceptible, pero es cuerpo. La materia oscura del significante hace falta, entre comillas, al igual que en la física cuántica. 8. A la cuestión del diálogo, que Lacan sostiene durante toda su enseñanza con la filosofía, que desemboca en una una antifilosofía provocadora, sostengo que se trata de una maniobra para desplazar a la ontología de la centralidad que ostenta como lugar del juicio sobre lo que es y lo que no, al fin sobre la verdad. Le disputa a la ontología lo que nadie hubo hecho hasta él. Disputa la jurisdictio, la jurisdicción. Esto es el derecho, la razón, el justo título de la ontología como tribunal que juzgue de la primacía del fundamento como razón de ser de lo que es, por ende de la verdad y de lo real.
La antifilosofía centra su ataque sobre el fundamento, aun siendo abismal como en Heidegger, lo desplaza mediante una posición axiomática, es decir, hacia lo que se demuestra, y no hacia lo que se muestra como en la fenomenología. Ya no se tratará del fundamento infundado, sino de operaciones formulables. En el agujero que deja la falta de fundamento, en la oquedad, vaciado de sustancia, hallamos el objeto A. Se disputa sobre si se trata de una maniobra de la filosofía sobre el campo del lenguaje, que así opera religión, esto es un comienzo, o si es propio del lenguaje el producir ser. La próxima. La antifilosofía propone una nueva sustancia, una que es como el eco de un decir, como un gozo significante, que ocurre donde nadie piensa y nada es idéntico. La antifilosofía propone un nuevo sujeto, un nuevo objeto, una nueva cuestión o asunto, la de lo insustancial, no subjetivo y no sabido. La insustancia o sustancia gozante no es causa sui, causa de sí como la de Spinoza. No es origen, ni comienzo, ni eternidad. La insustancia goza del bendecir que hay en el dicho, donde no piensa haber. La siguiente. La antifilosofía le objeta a lo natural su connaturalidad y propone lo contranatural, lo que se escribe con o por la fuerza contra la ontología. Disuelve la naturaleza en la contranaturaleza del espacio acósmico del significante. Opone la physis a la física, en un espacio en el que a cosas se repiten de modo probabilístico bajo leyes significantes. Si la noción de naturaleza cae, también la de animal parlante y biología humana caerán. La naturalidad del ser humano se disuelve en la contranaturalidad del eso habla, piensa y goza. En palabras de Lacan, lo natural es una idea producida por la cultura, que impone un saber que es del otro en inmixción. Por eso es que postula una contranaturaleza que sacuda del ser que adormece, dice, y que como los presocráticos pueda forzar el discurso imperativo del ser, dice. De una escritura con la fuerza que se articula al despertar del adormecimiento que instala el ser, dice. 10. Sostenemos que la filosofía persigue la razón en el cosmos, más allá de las palabras, buscando la armonía preestablecida o no, la concordancia, la regularidad de lo que se adecúa. En cambio, la antifilosofía propone un acosmismo contingente, inarmónico y desequilibrado como todo lo probabilístico. Un acosmismo inconsistente y por ello inmundo, en el sentido que no totaliza el mundo. El objeto de la antifilosofía entonces es la A privativa, la in negativa, la contradicha. La privación se refiere a la no relación sexual, metaforizada por la falta en ser. Al campo de la antifilosofía le es inherente la postulación de una nueva sustancia gozante. No sería posible proponer una antiontología sin la posesión de otra sustancia que es encarnada sin ser 3D. De una sustancia significante que se encarna como gozo, que produce sujeto, que sitúa la estructura. Una sustancia otra es el fundamento de una contraontología, podríamos decir, posible para una antifilosofía que investiga el campo del gozo, forcluido en la filosofía, si aceptamos al divino Marqués. Al Marqués de Sade, obviamente. La sustancia gozante, antifilosófica, no es un concepto ni una representación. Es lo que se dice de un corpus de dichos a los que le falta el ser. Pero no es una abstracción del entendimiento, ya que depende de un cuerpo, de un corpus, siendo como es asomática. Aunque no es concreta, es particular. Es irreal, inexiste, pero construye realidad, condiciona. Dice Lacan que el significante localiza la sustancia gozante, pero aclara que el significante no es la materia que se trasciende en lenguaje,
Por último, otra cita. El lenguaje forjado con el discurso filosófico de Lacan es de tal modo que nunca puedo hacer nada sin deslizarme otra vez hacia ese mundo, ese supuesto de una sustancia impregnada de la función del ser. La próxima. Ya termino. La antifilosofía es posible a partir de la lógica del significante en razón de su no identidad ni permanencia, de su inestabilidad insustancial. Lógica que introduce Lacan entre las lógicas clásicas. Próxima. Lacan postula que la acosa es el espacio de las creaciones científicas, en el que no se muestra como la ontología, sino que se demuestra lógica matemáticamente. En ese espacio de las creaciones hay una acosa llamada objeto A, que no es ente, aunque tiene materialidad. Luego Lacan agrega que no por casualidad puede reducirse a una letra, y que todo el escollo está allí, quizás en que no puede hacerse la ontología de la letra. La última. Lacan dice que el verdadero lugar del ser es el otro. Entonces, el ser no sería por sí, sino por otro. Es decir, que no sería lo que es ser por sí. Por esto es que Lacan titula insubstancial al campo del gozo y le atribuye otra materialidad, la del significante, que no es cosa ni estado, sino hecho de dicho. La ontología, dice Lacan, considera al sujeto como ser y le reprocha a Aristóteles la boludez de equivocarse de principio, cuando sostiene Aristóteles que es imposible que lo mismo simultáneamente pertenezca y no pertenezca a lo mismo y según lo mismo, cuando de lo que se trata es justamente que no hay relación sexual. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora le doy la palabra a Félix Morales Montiel y su trabajo La Trenza como modelo de la clínica psicoanalítica. Bueno, buenas tardes. Primero, en verdad ese es el título propuesto, pero también lo cambié, como Flavia. Pero en verdad lo cambié porque no quería empezar a trabajar y ni tratar mucho el tema del modelo, ni si lo que hace Lacan es un modelo o no, ese tipo de cosas. Entonces, en la próxima diapositiva podemos ver que lo cambié a La Trenza como soporte de la clínica psicoanalítica. Y así me ahorré. Sí, ya, listo. No, en verdad, además soporte es una de las palabras que utiliza Lacan para esto. Me parece que además en francés tiene la acepción tanto de apoyo como de soporte. Es decir, sobre esto se apoya lo que a mí me parece que es la clínica psicoanalítica. Mirá vos. Entonces sería como el esqueleto, la estructura. ¿Sigo? Dale. Entonces este sería el esqueleto, la estructura de la clínica psicoanalítica, la trenza que voy a presentar hoy. En la próxima diapositiva tendremos el esquema que empezaré con el argumento, es decir, lo que yo pretendo proponer y sostener. Después tendré un repaso de lo que trabajé el año pasado, porque en verdad me voy a fundamentar sobre lo que trabajé el año pasado. Donde trabajé una manera que tenía Lacan de plantear la clínica a través de los nudos y de los enlaces, pero es una manera que él piensa como, bueno, que está fracasada en verdad, no es que él piense como fracasada, creo que él no dice que es fracasada. Después sí propone otra manera de hacerlo, que es a través de una trenza, y ahí sí dice que es fracasada. Después yo voy a proponer una trenza y esa creo que funciona un poco mejor, no funciona del todo tampoco, pero bueno. Y hablaré sobre la clínica asociada y daré unas conclusiones. Eso es lo que pienso hacer en los 13 minutos que me deben quedar. El argumento que podemos ver en la próxima diapositiva. El estado anterior y posterior a un psicoanálisis ya fueron establecidos nodalmente como enlace browniano de 4 y enlace Gauss-Romeo, respectivamente. Me cité a mí mismo.
no queda claro cómo pasar de uno a otro, por esta misma falla que les estaba presentando anteriormente y que ahora voy a repasar. Es decir, que la clínica psicoanalítica sería ir del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, pero quedó en suspenso, digamos. Me imagino que no pudieron esperar un año para eso, y ahora voy a dar una respuesta posible. Lacan nos propone dos soluciones fallidas en su seminario. La primera sería la inversión de dos intersecciones, el 14 de enero de 1975, y esta es fallida porque rechaza justamente el santón, condición que él dice que se debe más bien integrar. Y una trenza, esta sería la otra solución que él da. Una trenza el 18 de enero de 1977, y esta fracasa porque comporta un subenlace no trivial al cerrarla. Esto quiere decir, para decirlo en lacanés, que no es borromea, es decir, si yo corto una, va a haber dos que van a seguir juntas. No es así como se dice, pero lo digo para que lo podamos entender. Se propondrá otra trenza que permitiría soportar la clínica psicoanalítica como pasaje de un enlace a otro, en este caso del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, para poder establecer el psicoanálisis no como una de las dos ontologías, es decir, ni el enlace browniano de 4 ni el enlace Borromeo, sino como una praxis interontológica. Con esto quiero decir que es una práctica que va de una ontología a otra. Con ontología quiero decir el estudio de lo que hay. Esto cuando lo digo parece que fuera el único que estuviera hablando al respecto. Sin embargo, he anotado aquí al respecto varias intervenciones para por lo menos poder argumentar un poco por qué me parece que sí es algo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Ricardo acaba de decir que lo que hay son efectos del lenguaje, que ya sería, digamos, una manera de pensar como yo estoy diciendo ontología. No sería ser, digamos, pero lo que hay, que es lo que estoy proponiendo como ontología, Ricardo está diciendo que lo que hay son efectos del lenguaje. Por ejemplo, Alfredo propuso ayer que en un momento de análisis se daría la disolución de los individuos. Me parece una noción ontológica muy importante, es decir, si pensamos la ontología como lo que hay, no pudiéramos pensar los individuos, sino serían los individuos disueltos. Esto lo hizo hablando de la presentación de Leandro, que justamente fue una presentación donde se dijo que no hay comunicación inconsciente. Sería lo inverso, hay, no hay. Diego nos presentó que no hay texto sin su lectura. Me parece que la antiontología que presentó Martín ayer, del monismo significante, justamente dentro de esta acepción de ontología sería una ontología, ¿sí? Decir que solo hay significante y efectos de significante es proponer algo de lo que hay. Ramiro nos presentó la neurociencia con su solo materia versus algo como más lingüístico. Gabriela nos comentó que en un idioma no hay ser en el presente, que nos presenta un diferente lo que hay. Y Flavia nos comentó que no hay cambio de mundo mientras se va en la misma dirección, es decir, el progreso tecnológico no implica un cambio de mundo, pero hay otras maneras de cambiar el mundo. Es decir, se puede mantener uno en la misma ontología a pesar de progresar o a pesar de cambiar, pero habría otro cambio posible. Ese cambio sería como un cambio de cantidad, digamos. Habría después otro salto de calidad, por decirlo de alguna manera, que crearía otro mundo donde también se pudiera avanzar, ¿o no? Bueno, sí. Esta fue la propuesta del año pasado, que sería el cambio del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Después veremos, esto no lo voy a desarrollar mucho, igual, bueno, fue lo que presenté el año pasado, lo voy a dividir como también hice el año pasado porque esto es demasiado extenso, pero básicamente lo que quiero mostrar acá es justamente esta práctica interontológica que estoy intentando plantear. Del lado izquierdo tendríamos el inicio con el enlace browniano de 4 y del lado derecho tuviéramos el final, que sería el enlace Borromeo. Entonces básicamente todo esto que tengo acá es las maneras que se diferencian el uno del otro. Entonces, por esto me parece que no cabría decir que estoy proponiendo que hay, sino que hay ayes, digamos. Estoy casi seguro que ese no es el plural aceptado, pero bueno, hay más de un hay.
básicamente el lema de esta presentación, si lo decimos así, sería donde el Santom era, el objeto A debe advenir. Básicamente eso es lo que voy a plantear. Entonces, bueno, voy a ir muy rápidamente por todo esto, porque ni siquiera es lo que me interesa plantear, es lo que planteé el año pasado, pero lo quiero comentar de nuevo para que vean un poco cuál es esta diferencia que estoy intentando marcar, para después mostrar cómo justamente se lleva a cabo esta diferencia. Entonces de un lado tuviéramos un elemento por fuera de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que ese elemento por fuera es lo que anuda. Ahí tengo escrito extralingüístico, es una pésima manera de presentarlo, sin embargo todavía no tengo otra. Sería extralingüístico e intralingüístico a la vez, pero lo que quiero decir es que tiene otra materialidad que lo lingüístico, al mismo tiempo siendo efecto o no de ella. Pero bueno, extralingüístico es un poco más. Lo que quiero decir es que no es el lenguaje, digamos. Mientras que del otro lado estuvieran el RCI anudándose solos. Con solos quiero decir no por otra consistencia, porque en verdad se anudan a través del objeto A. Y eso es lo que vemos en el siguiente renglón, que tuviéramos el Santom, que sería otra escritura del síntoma, y el agujero, el objeto A, que sería lo que anuda. En el enlace browniano de 4 tenemos la ocupación de la falla en el lenguaje, que le da un carácter absoluto a eso que está ubicado ahí. Y del lado del enlace Borromeo tenemos la revelación de la falla que tiene el lenguaje. Del lado del enlace browniano de 4 tuviéramos la metafísica, y del lado del enlace Borromeo tuviéramos algo como una ontología lacaniana, que me parece que hacia allá, o por lo menos lo que yo he leído, van los trabajos tanto de Martín como de Ricardo. Del lado del enlace browniano de 4 tenemos la nominación, la psicopatía y la realidad psíquica, que son maneras que da Lacan de plantear el Santom. Y del lado del enlace Borromeo tenemos la estructura, digamos, revelada, la estructura del lenguaje. Pasando a la otra. Básicamente esto es lo que nos permite a nosotros trabajar o nos da alguna autoridad para estar haciendo estas cosas que a veces no parecen que tuvieran demasiado sentido, que es que del lado del enlace browniano de 4 tenemos un exceso de sufrimiento, que me parece que está brillantemente planteado en el programa de investigación de apertura, que tiene que ver con el individualismo, con el nihilismo, con un ser inmodificable que es el determina, y algunos le dicen castración o exceso de goce, pulsión de muerte, etc. Mientras que del lado del enlace Borromeo hay solo sufrimiento. Bueno, entonces vamos a la otra. Esta fue la manera que di para cambiar del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo el año pasado. Sí. Entonces, básicamente lo que planteaba Lacan en esta clase es que esto y esto se invierten. Ven que acá esta pasa por arriba y acá pasa por abajo. Y lo mismo acá. Entonces eso permite después que el Santom se vaya, cosa que acá no, porque acá estaba, digamos, apresado, ¿sí? Acá no se podía salir. Acá entonces ahora se puede salir, y bueno, ya después de que se puede salir lo puedo quitar del resto del enlace. Sin embargo, yo digo que esto es fracasado porque se puede seguir haciendo. Si lo hacemos una vez, lo podemos hacer una segunda vez y termina siendo algo completamente diferente y terminas deshaciendo el enlace Borromeo. Básicamente lo que hace es borrar uno de los invariantes fundamentales de la teoría de nudos. Entonces, bueno, después si nos empezamos a preguntar un poco más sobre cómo pasar del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, hay otro objeto matemático, que son las trenzas, que no le deben sorprender a nadie porque está en el título, que es justamente lo que nos va a permitir pasar de 4 redondeles a 3, porque no sé si ven que ese es el problema. El problema es cómo no rechazar el Santom y al mismo tiempo pasar de 4 a 3. ¿Sí? O sea, no podemos rechazar uno de ellos, pero al mismo tiempo lo tenemos que sacar de ahí, digamos, o tenemos que hacerlo inexistir. Entonces, bueno, ese es el problema grandísimo. Acá Lacan mismo dice, para que después no me tilden de hereje, si Lacan lo dijo todo bien, es bastante penoso. Ahora bien, la verdad, esto es más bien el testimonio de un fracaso. A saber que yo me agoté durante 48 horas
haciendo aquello que yo llamaré, contrariamente a eso que es la trenza, yo me agoté durante 48 horas haciendo aquello que yo llamaré una cuatrenza. Yo con esto me agoté muchísimo más de 48 horas. No lo logré del todo, cuando lo logré fue acá, en la Biblioteca Nacional, por cierto. Y 3, cuando lo logré me di cuenta que alguien más ya lo había logrado, así que no importa demasiado. Pero bueno, se los presento igual. Entonces lo que nos va a permitir resolver este pasaje del 4 al 3 es con la manera que se cierran las trenzas. Entonces acá tenemos una trenza bastante fácil, ¿sí? Tiene 2 vuelticas, digamos. Y como podemos ver, la manera que se cierra es que el de arriba como que se extiende y este de acá también se extiende. Entonces los extendemos los dos y pegamos el que está más arriba con el que está más arriba y después el que está segundo más arriba con el que está segundo más arriba y así vamos bajando. En este caso partimos de 2 redondeles y llegamos a 2 redondeles. Sin embargo, si hacemos uno más, que lo voy a hacer ahorita, bueno, más o menos llega. Sí. No, para nada. Es que no me llamaría performer tampoco. Ese te lo dejo a ti. Entonces, ven que... Bien. Igual después me voy a ver y pueden seguir viendo esto mientras yo hablo. Sí, gracias. Ven que lo que dice acá, la diferencia debería ser únicamente un doble más. Es decir, la que tengo allá arriba llega hasta acá. Y acá le hice uno más. Entonces ahora cuando voy a hacer el de... ven además que por los colores se ve muy obviamente que el que empieza arriba termina abajo y el que empieza abajo termina arriba. Entonces cuando voy a hacer el cierre, si tuviera que acá entonces cambiar el color, digamos, sería muy bonito si lo pongo en morado, no sé, violeta, para que se vea que se van como fusionando. Y bueno, van a poder ver que si lo sigo, es un solo redondel el que se hace. Ya sea el truco de magia grande. Bueno, esto me imagino que no lo vamos a poder ver muy bien en la próxima diapositiva, porque como ven es increíblemente complicado, o sea, nadie se va a poner a hacer esto ahorita. Sin embargo, en el auditorio debe haber 5, digamos que hay 4, porque alguien seguro ya la arrugó y la botó. No sé si lo tienen a mano, si alguien se quiere medio juntar y verla, porque les interesa mucho, están permitidos. Le cambié el color que podemos ver en la próxima. Les cambié el color para que se vieran un poco mejor, entonces tenemos rojo y amarillo que terminan siendo anaranjado. Pero bueno, la idea principal es que la trenza permite alguna manera de no rechazar el santón, sino de incorporarlo, porque podemos pasar de 4 a 3 poniendo en continuidad 2 de los redondeles. Bueno, la clínica asociada con esto, ven acá, disculpa, acá en el de abajo, vemos que empieza con rojo, estando más arriba, y acá termina con rojo estando en el segundo lugar, y acá empieza con amarillo estando en el segundo lugar, y termina con el amarillo estando en el primer lugar. Entonces, bueno, ya podemos ver que se van a continuar. Pero bueno, quería hacer un comentario sobre esto para que no fuera, digamos, nada más la matemática,
En la próxima diapositiva tengo, que me parece que esto lo que hace es un trabajo sobre el sentido. Hubiera sido como muy extenso ponerlo acá y en verdad tengo un libro pronto a publicar al respecto. Entonces, bueno, digo un poco los resultados, que me parece que la clínica asociada acá es una clínica sobre el sentido. ¿De qué manera? Hay que hacer una diferenciación entre dirección y sentido. El sentido es el hacia, ¿sí? Es decir, yo ahí tengo una línea con dos flechas, ¿sí? Entonces esta es la dirección, ¿sí? Acá hay una dirección. Sin embargo, hay dos sentidos. Está el hacia arriba y está el hacia abajo. Y me parece que justamente la diferencia que hay en el enlace browniano de 4 y en el enlace Borromeo es que en el enlace browniano de 4 todo va hacia un elemento absoluto, ¿sí? O sea, por eso sería una clínica del sentido de esta manera. Entonces, sería el trabajar sobre el sentido para que no todo vaya hacia un solo elemento absoluto, que sería el santón, sino que vaya hacia un elemento o letra, un elemento vacío, que sería el objeto A. Por eso, esa brillante frase que dije de donde el santón era, el objeto debe advenir. Lo podemos ver también, no sé si se entiende la idea. Si tengo las eras, ¿sí? Tengo acá la biblioteca, después tengo el hospital y tengo la facultad de ingeniería. Pero si digo camina sobre las eras, te estoy dando la dirección, no te estoy dando el sentido. Entonces no sabes hacia cuál de los dos lados caminar. Mientras que si te digo camina hacia, no sé, el Alto Palermo, te estoy dando una de los dos sentidos al cual ir. Entonces en la próxima diapositiva tengo justamente eso del santón al A, que sería ir de una ontología a otra, no solamente porque esto implique cambiar el sentido, sino porque cambia justamente el lugar, ¿sí? El santón y el objeto A son lugares, donde el santón tiene un elemento absoluto, digamos, cualquier cosa que se ubique ahí va a tener de una vez el brillo absoluto, digamos. Mientras que el A, se pueden ubicar un montón de cosas ahí, pero en verdad lo que es un vacío, donde se pueden ubicar o no cosas que pueden tener un brillo absoluto, pero donde lo que hay, digamos, es el vacío. Lo que mantiene junto es el vacío, o la letra, eso lo pudiéramos trabajar un montón, pero bueno. Entonces vamos de un elemento absoluto esencial a un vacío esencial. O esencial, obviamente estoy haciendo el juego de que, bueno, se trata de lo esencial, el ser, de lo que está en el centro. Entonces vamos como del ser al deser. Siempre se reduce a algo, a siempre se reduce al vacío, es decir, que no se puede reducir a nada, digamos, o que se reduce a nada. Y esto es lo que quiero hacer un poco de énfasis, que no es el cambio de un santoma a otro, es decir, no se trata de ir desde el malo al consentido. Tampoco de el malo a nada, es decir, yo soy nada, porque el yo soy nada también se diría un santón, ¿sí? Bastante problemático, de hecho. Pero sí que, digamos, puede ser tanto el malo como el consentido como nada, es decir, como cierta flexibilidad, ligereza, libertad de ser y no ser, o algo así. Entonces, en las conclusiones podemos ver que, bueno, lo que intento presentar es que hay una trenza que soporta el psicoanálisis, entendiendo el psicoanálisis que presenta Lacan como el proceso que va desde el enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Entonces, esta trenza que les propuse hoy lo soportaría. Y bueno, este tema del psicoanálisis como transontológico, donde se pasaría de una ontología donde hay un elemento absoluto esencial a donde no hay un elemento absoluto esencial, y ahí donde pudiera haber un elemento absoluto esencial, hay un vacío. Ricardo lo dijo de una manera mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, que la articulación significante produce una falta en lo que era ser. No, mucho mejor dicho que lo que yo dije. Bueno, eso es todo, creo. Sí, gracias. Bueno, ahora para finalizar la mesa le damos la palabra a Federico Ludueña, psicoanalista, miembro de Apertura y doctorando en Epistemología e Historia de la Ciencia en la UNTREF. Él nos va a presentar su trabajo, Teoría del lenguaje en Gorgias de Leontini.
Buenas tardes. Se ríe. Esto, monismo significante puro. Hay que usarlo. Monismo significante, expresión acuñada por Krinkiewicz. Pasamos, Julián, a la primera. ¿Por qué está Richard? Porque Gorgias on my mind. Y seguimos a la próxima. Magna Grecia. Magna Grecia. La próxima, Julián. Aquí, los que yo me acordé de memoria, sin buscar mucho. Elea, Tarento, Arquitas de Tarento, Crotona, Pitágoras, Leontini, de ahí era Gorgias, de ahí. Siracusa, Arquímedes, Agrigento es Empédocles. En fin, pueden reconocer un par de contribuciones solo en esta región pequeñita de la Magna Grecia, que es la Magna Grecia. La otra, Julián, este es Gorgias de Leontini, extremadamente longevo, centenario mínimo, el terror del ANSES. La otra, Julián, es para ubicarnos en el contexto histórico-geográfico. Esta es la Magna Grecia, que es la parte de abajo de Italia, con Sicilia, Grecia continental, y ahí está Jonia, la Grecia asiática es Jonia. Ahí en el siglo VI antes de Cristo se produjo la revolución intelectual en lo que se llama el iluminismo griego, los primeros filósofos, Tales de Mileto como paradigma, ¿no? Acá. La próxima, Julián, gracias, y esto es la Jonia más específicamente, y seguimos en la próxima. Aristarco de Samos, Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, Eudoxo de Nido, que es otro cosmólogo que tiene modelos del universo que Aristóteles toma. Y la próxima, Juliana, bueno, tomando el libro de Giorgio Colli, que se llama Gorgias y Parménides, le hacemos un poco de marco también histórico. El libro es de unas clases, tomado de unas clases del año 65. Los sofistas no pueden reunirse en una escuela. El término sofista no deriva de un lugar, como Elea para los eleatas, ni de un maestro, como Pitágoras para los pitagóricos. Encuadramos aproximadamente la época del movimiento en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, hasta la muerte de Sócrates, ocurrida en el 399 antes de Cristo. Para mí tampoco es obvio, mejor dicho, para mí no es obvio. Esto va para atrás, ¿no? Estamos contando de números hacia atrás. Para mí no era nada obvio, lo tengo que mirar dos veces siempre. Todos los grandes sofistas, excepto Gorgias, que parece haber vivido más que centenario hasta el 380 a.C., han muerto ya a finales del siglo V a.C. Importante para ver que la literatura a la que tenemos acceso sobre los sofistas, la literatura más oficial, Aristóteles y Platón, o Platón y Aristóteles, ya no está interactuando, no tiene como interlocutores a los sofistas. Ya han muerto hace mucho los grandes sofistas. Julio, seguimos la próxima, Julio. Sentido peyorativo de sofista. Esto lo dice Colli. Para Heródoto, sofista es sinónimo de sabio. Lo usa para Solón, un legislador estrechamente vinculado en tanto tal con la vida práctica, y para Pitágoras, filósofo, legislador y reformador, un sabio completo. Sofista no tenía en su inicio ningún matiz negativo. La circunstancia de que un determinado grupo de personas tuviera ese nombre y que el nombre fuera asumiendo... ¿Se fue para atrás? ¿Vamos para atrás, Julio? Y que el nombre fuera asumiendo rápidamente un significado negativo es un hecho histórico que tiene lugar en Atenas. Dice Colli. Da muchos ejemplos, Colli, de cómo va evolucionando el sentido peyorativo de sofista. Pero tomamos uno clásico que lo toma Bárbara Kazan, del libro que gentilmente me pasó Juanicu. Bárbara Kazan hace muchas referencias a las refutaciones sofísticas de Aristóteles. Y en las refutaciones sofísticas de Aristóteles dice: pues el arte del sofista es el semblante de sabiduría, sin la realidad. Y el sofista es el que hace dinero de una aparente e irreal sabiduría. Es lo que dice el gran maestro Aristóteles de gente que él no conoció. Sí, ya me escribía ya 200 años después. No, esto es Bárbara Kazan, esto es del libro Jack el Sofista, que creo que también es el que usó Guasnicú. No lo mencionaste, pero seguro que lo leíste, ¿no? ¿Por qué lo leíste? Que lo usaste acá.
Es el que me pasó él. No se pagan por principio platónico kantiano ni la verdad, ni la virtud, ni el amor. Bienes demasiado valiosos para eso. El dinero es el síntoma de que no se trata de ellos. Cuando un filósofo se hace pagar una conferencia, recibe el dinero como conferencista y no como filósofo. Esta es una de las razones por las cuales se desprestigia a los sofistas, porque cobraban. El libro al que nos vamos a concentrar de Gorgias no está conservado. Son versiones, tenemos versiones sobre el libro, versiones de Sexto Empírico y de un anónimo pseudo-aristotélico, sobre el no ser, así se llama. Las fuentes son entonces el Adversus Matemáticos de Sexto Empírico, siglo II, ese sí es, ya contando para adelante, de nuestra Anno Domini, para los que manejan el latín. Es una especie de resumen de toda la obra gorgiana. Y el otro es el de Melisso Xenophane et Gorgia, anónimo pseudo-Aristóteles. Es más o menos de la época, dicen, se incluye en el corpus aristotélico y quizás es del siglo IV antes de Cristo. Diels, el famoso experto de cultura griega, data sobre el no ser aproximadamente 444-441 antes de Cristo. También afirma que la versión de Sexto es la más fiable. Para nosotros, tanto como para Bárbara Kazan, no es la más fiable, porque es la más incoherente de acuerdo a lo que plantea Gorgias y de acuerdo al vínculo con Lacan. Seguimos, Juli, la otra. Esto también es Bárbara Kazan, el mismo libro. Sofística, definición del vocabulario, bueno, eso, no se lo voy a leer en francés porque no me va a salir, pero este es un diccionario muy citado. Conjunto de doctrinas, o más precisamente, actitud intelectual común de los principales sofistas griegos, Protágoras, Gorgias, Pródigo, Hipias, etc. La B es la que enfatiza Bárbara Kazan, se concentra en esta, dice, nombre común, se dice de una filosofía de razonamiento verbal, carente de solidez y seriedad. Obviamente implicando que una filosofía de razonamiento verbal no puede ser seria, tiene que haber un cuerpo 3D, la mesa, el famoso sustrato material. Bárbara Kazan hace énfasis en eso, en que la crítica es en realidad tendría que ser un elogio. Lo cita a Freud, por la duda vamos a darle a Freud. Toda ilusión y todo engaño, dirá Freud, Bárbara Kazan. La tesis sofística, si vemos con Bárbara Kazan, y la tesis lacaniana forman una unidad. El ser es un efecto de decir, un hecho de dicho. En este punto, en este posicionamiento, no se puede dejar de llamar sofista a Lacan. El ser es un hecho de dicho. Esto significa simplemente que, y ahí abren comillas citando a Lacan, no hay ninguna realidad prediscursiva. Cada realidad se funda y se define con un discurso. Seminario 20, página 144, supongo que de Paidós. Vamos para la próxima, y acá la cuestión de la verdad. No estamos en el régimen parmenido aristotélico de la comunicabilidad, que va de la copertenencia y la eclosión simultánea a la adecuación. No se trata de adecuación porque se trata de siempre de efectos de discurso, de hechos de dicho, no de adecuación con un objeto independiente del discurso. La otra, Julián, y sigue Kazan. Son los filósofos desde Sexto Empírico hasta Heidegger quienes lo hacen pasar a Gorgias por un escéptico inconsecuente, al afirmar contra el escepticismo la imposible verdad escéptica de que no hay verdad. La posición del sofista no está referida a la verdad, sino al discurso. El ser, la verdad, si nos atenemos a ella, son un efecto del decir. El sofista organiza su planteamiento alrededor de el que dice un decir. Seguimos, Julián. Así pues, desde el momento en que se arranca de las cosas y no de las palabras, la diferencia de lenguas y la arbitrariedad del signo dejan de inquietar. En cambio, cuando se supone que las palabras constituyen el punto de partida o el área de estacionamiento, entonces se cambia el mundo. La próxima. Y acá voy a pasar un par de estas, porque Bárbara Kazan trabaja esta parte de las refutaciones sofísticas, pero es un poco tangencial, y además un tema muy interesante que es, acá nuestros jóvenes disidentes siempre insisten que el principio de contradicción no se aplica. Bueno, Bárbara Kazan dice que sí, y Benveniste también, que se aplica, y esta es la prueba, el texto de Aristóteles. Pero vamos a pasar, Julián, pasamos esta la pasamos la cita de Heidegger, que está buenísima, pasamos esto, y acá quedamos. Sexto Empírico, la versión de Sexto Empírico
sobre el no ser de Gorgias, parágrafo 85. Es muy cortito, ¿eh? El libro que utilicé es el libro, se llama Gorgias sobre el no ser, la versión de Pilar Spangenberg, que es de la UBA, aquí de Filo de la UBA. Es una versión excelente, con muchos comentarios, muchas notas, un estudio preliminar excelente. Se las recomiendo si les interesa el tema. Y lo bueno es que el librito de Gorgias es así chiquito, no hay que leer mucho. Está bilingüe para Ana. 85, pues bilingüe griego. Usted hasta el WhatsApp, sí, hasta el WhatsApp lo tiene que... Y al no ser discurso no podría manifestarse a otros. El discurso, dice Gorgias, se constituye a partir de las cosas que nos sobrevienen desde afuera, es decir, de las cosas perceptibles. Acá ya vemos que no es lo que dice Lacan, y vamos a ver que no es lo que dice Gorgias. Pues a partir del encuentro con el sabor se genera en nosotros el discurso emitido sobre esta cualidad, y a partir de la incidencia del color, el que emitimos sobre el color. Pero si esto es así, no es el discurso el que expone el afuera, sino que el afuera se convierte en revelador del discurso. Entonces, este es el parágrafo fundamental para ver la diferencia de Sexto Empírico, que escribe esto 600 años después de la muerte de Gorgias, y la diferencia con el Anónimo. Pasamos, Julián, gracias. Este es el parágrafo 87 del Sexto. Siendo tales las dificultades planteadas por Gorgias, a partir de ellas el criterio de verdad en cuanto tal desaparece, pues de aquello que no es, ni puede ser conocido, ni puede ser expuesto a otro por naturaleza, no sería posible ningún criterio. Esto es lo que dicen muchos, incluso Badiou. Ahí está Badiou citado en el libro de Bárbara Casán como afirmando que es un escepticismo radical, un relativismo, que nada se puede decir. Pero no es eso de lo que se trata, sino de la coherencia interna de un discurso. Y... ¿dónde estamos acá? Todavía pasamos a la otra. El Anónimo pseudo Aristóteles. Acá empezamos a ver las diferencias con Sexto Empírico. Parágrafo 19 del Anónimo. Pues también las cosas visibles y las audibles son por esta razón, a saber, que cada una de ellas es pensada. Acá ya el Anónimo introduce el requerimiento de que haya discurso, que sea pensada la cosa visible y la cosa audible para existir. Pasamos, Julián, el parágrafo 21. Pero aunque las cosas fueran cognoscibles, ¿cómo, dice Gorgias, alguien podría manifestarlas a otro? Pues lo que uno ve, ¿cómo, dice Gorgias, podría comunicarlo con el discurso? ¿O cómo podría hacer manifiesto aquello a quien escucha sin ver la cosa de la que se habla? Pues así como la vista no conoce los sonidos, así tampoco el oído conoce los colores, sino los sonidos. Y dice quien dice, pero no un color ni una cosa. Seguimos con la próxima. Por consiguiente, aquello que alguien no tiene en mente, ¿cómo lo tendrá a partir de otro por el discurso, o por algún signo diferente de la cosa, a menos que al verlo tenga el color, y al oírlo el sonido? Pues, por empezar, quien dice no dice ni un sonido ni un color, sino un discurso. Y esta última frase, que trata de algún modo refutar todo lo que dijo antes, de modo que ni el color es pensado sino visto, ni lo es el sonido que es oído. Esa última frase no tiene ningún sentido ahí con respecto a todo esto es importante también como estrategia de lectura. Cuando muchas veces aparece en Lacan, que hablábamos con Carlos ayer, aparece una frase que puede ser contradictoria con otras tesis de Lacan. Pero bueno, hay que poner en el contexto y ver si es coherente con otros desarrollos argumentativos. Pasamos, Julián. Y finalmente... pero parece que ni el mismo hombre percibe cosas semejantes respecto a sí mismo en el mismo momento, sino diferentes por el oído y por la vista, y distintas ahora y en el pasado. De modo que difícilmente alguno pueda percibir la misma cosa, ciertamente, que otro. Ni siquiera uno con uno mismo, y aquí viene Lacan. Nuevamente, no es que viene ahora, viene nuevamente. Seminario 3, y Lacan clínico, para que después no digan. Clínico. El carácter central de la alucinación verbal en la paranoia, 2 puntos, cita del Seminario 3. ¿Saben el tiempo que tomó percatarse de lo que sin embargo es a veces totalmente visible, a saber que el sujeto articula lo que dice escuchar?
Fue necesario llegar y su libro Lecciones Clínicas. Seguimos, muy bien, gracias. Seguimos con la... Es imposible esquematizar el fenómeno de la palabra por la imagen que sirve a cierto número de teorías llamadas de la comunicación. El emisor, el receptor y algo que sucede en el intervalo. Parece olvidarse de que en la palabra humana, entre muchas otras cosas, el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor, que uno oye el sonido de sus propias palabras. Hasta ahí la cita de Lacan. Esto también se aplica al monólogo interior. Uno siempre habla con otro y Hanson en un ensayo sobre que se llama Mental Events hace un comentario realmente sutil, interesante, donde dice que si yo quiero determinar, por ejemplo, si soy generoso, no lo hago haciendo una autoevaluación, volviendo mi ojo hacia una región interior donde estaría escrito con claridad qué clase de tipo soy, dice así Hanson. Lo hago como lo haría con cualquier colega, observando las conductas con las que he interactuado con otra gente, si fui generoso o no. No lo hago mirando hacia adentro. Lo podría hacer cualquiera, de hecho, en ese sentido. Y esto viene a cuento de el estudio de Facebook, el de los 100 likes, que te decían que salió en todos los medios con 100 likes, te sacan la ficha, te dicen si sos gay, si sos macrista, todos empezamos, la puta madre. Mentira, mentira, total mentira, porque se basa en la autoevaluación. Y además en un montón, es una capa tras capa de cuestionarios que son uno más cuestionable que el otro. O sea, todo es un gran verso ese artículo. Léanlo porque es legible, se puede leer el paper. Seguimos, Julián. El sujeto seguramente más de uno no estará de acuerdo, pero yo creo que el sujeto es producto de la intersección de coordenadas discursivas. Por ejemplo, en instancia de la letra, las cadenas compuestas de anillos que son cadenas. En el seminario 12, pentagramas. En la ciencia y la verdad, casillas de una matriz de juegos. Coordenadas distintas producen percepciones distintas y, en general, toda una experiencia humana distinta. Seguimos, Julián. En el seminario 1, acá llegamos a San Agustín. Podemos poner San Agustín habla con su hijo Adeodato, San Agustín. ¿Tenemos el videito? Un videito. De San Agustín. A ver si lo reconoces vos, a ver quién es. She's CIA. The other man's an extra. What does she do? Heads up covert operations in the Middle East. Reports directly to President Benson. Colonel, these men have taken a supreme vow of celibacy, like their fathers and their fathers before them. They haven't seen a woman in decades. Hasta ahí no entendieron el chiste. Se los explico. Está Charlie Sheen haciendo la parodia de Rambo, Richard Crenna, que es el mismo actor que lo va a buscar a Rambo, y lo va a buscar a Charlie Sheen, que está con unos monjes en el Tíbet, y le dice, no vengas con una mina, ¿no ves que estos monjes han hecho voto de celibato como sus padres y los padres de sus padres? Bueno, ahora que lo entendimos, San Agustín dialoga con su hijo Adeodato, con su hijo, ¿o no? Se hizo santo después, ese la tenía clara. Y bueno, entonces, esta es la clase 20 del seminario 1. Cuando Lacan trata de magistro, el maestro, de autoría de San Agustín, que es muy cortito también, un diálogo entre Agustín y su hijo Adeodato, que tiene 16 años y lo hace transpirar a San Agustín en un par de ocasiones. ¿Seguimos, Julián? Agustín muestra entonces que mediante la palabra podemos significar y designar otros signos además de las palabras, como por ejemplo los gestos y las letras. Ejemplos de dos signos que no son verba, gestus y litera. Aquí San Agustín se muestra más que sano que nuestros contemporáneos, entre los cuales hay quienes llegan a considerar que el gesto no es del orden simbólico, sino que se sitúa, por ejemplo, a nivel de la respuesta animal. El gesto sería así una objeción a nuestra tesis de que el análisis se desarrolla totalmente en la palabra. Recuerda que está diciendo palabra, pero en 1952 es significante, pero bueno, ahí dice palabra. Dicen ellos, ¿y los gestos del sujeto? Ahora bien, un gesto humano está del lado del lenguaje y no del lado de la manifestación motora. Es evidente. Parece que no es tan evidente porque hay que repetirlo
al tal cansancio. Definición ostensiva. San Agustín da un ejemplo de definición ostensiva. Dice, si hay un cazador, le dice a su hijo, a Deodato, si hay un cazador que está en el bosque y vos lo ves que está ahí cazando, ¿te das cuenta de lo que está haciendo? Y a Deodato le dice, no me doy cuenta. Si yo no sé lo que es la caza, no me doy cuenta. El hijo de 16 años. Y a Agustín le sigue insistiendo, le masajea la cuestión y sí, vamos. Finalmente termina reconociendo que sí, que se daría cuenta. Y esto lo dice un cura, perdón, el padre Bernaert. Todo esto es de un cura que asistía a los seminarios de Lacan. Esto lo dice el cura. A lo cual podría responderse que, de todos modos, lo que puede mostrarse sin signos ya es significativo, puesto que es siempre en el seno de un universo en el cual ya están situados los sujetos, donde los procedimientos del cazador de pájaros cobran sentido. El cura tiene que ser el analista, tiene que estar acá. El padre Bernaert, ahí está, me evita, esto lo dice Lacan, me evita con lo que dice, con mucha pertinencia, tener que recordarles que el arte del cazador de pájaros solo puede existir en un mundo ya estructurado por el lenguaje. No es necesario insistir sobre este punto, pero hay que insistir. Es evidente, no es necesario, pero hay que hacerlo cada vez. Bueno, finalmente, el lenguaje es fundante y no fundado, que esta sería la tesis final más filosófica o metateórica. Lacan dice, el origen del lenguaje, el lenguaje está aquí, es un emergente. Ahora que emergió, nunca más sabremos cuándo ni cómo comenzó, ni cómo eran las cosas antes de que estuviera. Cuando se habla del lenguaje, la ilusión es creer siempre que su significación es lo que éste designa. Y da un par de ejemplos muy simpáticos. Uno es la contraseña. Una contraseña no tiene el sentido de la palabra que usamos, o de los números que usamos. Y otro es el lenguaje estúpido del amor, ¿no? Que cada uno tendrá, no voy a dar ejemplos porque van a pensar, no, cada uno tendrá sus ejemplos. Lacan lo dice en Lo simbólico, lo imaginario y lo real, julio del 53. Pasamos al otro, Marx. Se puede decir, porque Manguel puso afuera, a la entrada de la biblioteca, habla del Che. Sí, así que se puede. La producción realizada fuera de la sociedad por el individuo aislado, hecho excepcional que podría sucederle a un civilizado transportado por azar a un lugar desierto y que poseyera ya en potencia las fuerzas propias de la sociedad, es algo tan absurdo como lo sería el desarrollo del lenguaje sin la presencia de individuos vivos y hablando juntos. Ese énfasis es de Marx. Introducción a la crítica de la economía política. Por las dudas, pero déjame un segundo, Julián, ahí por las dudas. Cuando dice desarrollo del lenguaje, no se refiere al lenguaje histórico mientras va evolucionando, no, se refiere al origen del lenguaje. Y lo mismo que acá, no hay un primer trabajador, a pesar de todo. No hay un primer trabajador, tiene que haber ya una comunidad productiva funcionando. Lo mismo con el lenguaje. No se puede originar el lenguaje sin la presencia de individuos vivos hablando juntos. No hay un primer mutante, como dice Pinker. No es lógicamente posible eso. Y finalmente concluimos con Edelstein. Esta propuesta permanente de Lacan respecto al ya está allí del otro, del gran otro, otra cosa. Digamos gran otro. Ayer estuvieron debatiendo, se armó un pequeño debate porque alguien confundió a Leandro, que decía, se refería al gran otro, pensó que estaba hablando del semejante. Digamos gran otro, no cuesta nada y vale mucho. Del lenguaje de la batería significante. Si el gran otro y la batería significante ya están siempre en su lugar, entonces se deben sacar dos conclusiones. Uno, que están completos como el término batería lo indica, inclusive con la falta ineliminable y los imposibles que comportan. Y dos, que nadie, ni persona, ni grupo pudo haberlos producido. Estas son las tesis que serían como metateóricas con respecto al vínculo de la teoría del lenguaje de Gorgias y Lacan, porque Gorgias no habla de estas cuestiones, pero al establecer la discontinuidad radical entre el discurso y los objetos, o el discurso y los objetos, incluyendo las propias emociones, las propias ideas, el discurso y el ego, todo lo que se les ocurra, todos los discursos y los centauros, el discurso y los unicornios, todos los objetos que se les ocurra son primero discurso, no hay nada que no pase por ahí, incluso para uno mismo. Con esa tesis gorgiana y estas, más específicamente lacanianas y eidelsenianas, bueno, concluimos. Muchas gracias. Bueno,
una mesa sofisticada, o inmunda en el sentido de Ricardo. Damos apertura a las preguntas. Por ahí circulan los micrófonos. Por ahí pedían que se nombren. Ana Cristi. Bueno, para Félix quería, un comentario que quizás, no sé, para pensar. Cuando dices extralingüístico, yo tengo la misma hipótesis, que un psicoanálisis va de 4 a 3, y Lacan en el seminario sobre sobre Joyce, digamos, habla de que Joyce con su síntoma hace un universo y lo llama otro del otro real, ¿no? Y dice, eso es como querer hacer un universo, o sea, como para no decir extralingüístico, a eso Lacan lo llama hacer otro del otro real. Bueno, como el síntoma, ¿no? Y de Ricardo, te quería preguntar qué pensabas sobre, porque decías, la cuestión del ser y del no ser no tiene cabida en la antiontología. Lacan no es aristotélico, pero si se podría pensar, o si habías pensado en la privación, ¿no? En la estéresis, que es la privación absoluta, ¿no? O sea, el no ser va al ser, con lo cual si hablamos del no ser, en su movimiento será el ser. Pero la privación no arriba a algo que sea, digamos. Eso. ¿Seguimos con las preguntas o quieren empezar respondiendo y seguimos? Bueno, recibimos más preguntas y después responden todos. Una pregunta a Félix que ya la habíamos trabajado nosotros dos antes, es si en esta dirección de la cura que pasa del 4 al 3, la objeción que yo planteo es que me parece que si pasa del 4 al 3 no hay forma de escribir lo particular. Se disolvería no el santom sino la condición particular, se pasaría a un universal. Y bueno, me parece que es objetable en ese sentido. Y una pregunta terminológica breve para Federico. En Gorgias, discurso es logos, en griego. ¿Qué término utiliza? ¿Cuál es el término griego que se utiliza todo el tiempo por discurso en Gorgias? Logos. ¿Una pregunta más? Tiene mucho sentido. Sí, pero ahí lo interpretan así de acuerdo a porque hay varios estudios. Es correcta la traducción, pero no hay que perder de vista que es un término de entrecruzamiento fundamental, de lógica, argumentación, discurso. Pero fundamentalmente es el decir. Es el decir, fundamentalmente, el logo, digamos. ¿No? Me parece que lo que se destaca es el decir mismo. Eso es el logo. En Gorgias, pero no el término en sí. Me parece que el término en sí. También. Yo lo entiendo, digamos, ¿no? como en acto el decir, ¿no? No tanto lo dicho, sino el hecho de decirse, ¿no? De estar diciéndose. Habla, ¿no? El logo como eso habla, así yo lo interpreto, digamos, ¿no? Por allá una pregunta más y después. Para Félix, no llegué a entender bien, en realidad, vos decías que con la solución de la trenza se mantenía y se podía prescindir del síntoma, o algo así entendí. No sé cuál sería la diferencia con la primera presentación que hiciste, que fue la del año pasado, que era lo de esto de cambiar, si pasaba por arriba o pasaba por abajo. Acá se cambió también un lugar, se podría seguir cambiando al final de la trenza, se podían seguir cambiando también, o sea, me parece que van en el mismo sentido, o sea, se le podría hacer la misma crítica que vos hiciste a la presentación del año pasado. No sé si se entiende. La pregunta sería,
en qué se sostiene y en qué se puede prescindir utilizando la trenza el sintón. Y la segunda es que la crítica que él le hizo a la presentación del año pasado es que se podía cambiar en cierta parte del nudo cuando pasaba por arriba o pasaba por abajo. Y acá también se le podría hacer lo mismo a las trenzas, porque cambió de lugar al final, invirtió la amarilla y la roja de lugares, y se podría hacer lo mismo con las siguientes. Claro, no se sabría qué lo detiene, ¿no? Eso es exactamente. Bueno, a ver, respondemos estas preguntas y seguimos. No, Alfredo, que entonces sitúas lo particular del lado del sintón. Ahorita. Porque dices, el pasaje de 4 a 3 hace que se pierda lo particular y estamos hablando en términos universales, con lo cual dices que el sintón tiene que ver con lo particular. Indudablemente, pero el asunto es cómo está funcionando y concebido. Okay. Podría ser, por ejemplo, una identidad habida o querida o perdida. No soy esto, soy un fracaso, no soy nada que valga la pena, a algo que debe escribir, pero como vacío, pero un vacío activo. Y para que sea activo tiene que ser en un caso. Claro, la cuestión es que ahí me parece que lo que está planteando Félix, digo, ahora él dirá, pero con este pasaje se permite escribir la letra como un agujero, como un vacío. Cosa que no queda tan clara en el enlace borromeano de 4. Pero bueno. Pasamos a la respuesta. Bueno, muy brevemente, porque no hay mucho para decir, pero en principio me parece que el camino de la antiontología, la antifilosofía, podríamos equipararlo al camino del no ser, digamos, ¿no? Y en relación a la privación, digamos, esto que vos decías que no llega nunca a ser, me parece que ese es el objeto de la antifilosofía o de la antiontología. Eso. Voy primero con la pregunta de Leandro, que en verdad es muy buena. Es una respuesta un poco mala, bastante mala, pero es la que tengo por ahora. Lo que pasa es que los enlaces se tienen que cortar primero para llegar a una trenza, ¿sí? Entonces, para mí habría primero un corte del enlace urinario de 4, se corta para llegar a la trenza, que esta que correspondería al enlace urinario de 4, después sería esta torsión, que implicaría algo preciso sobre el trabajo sobre lo imposible y el vacío, que no me daba para exponerlo ahorita, y después, digamos, volver a cerrarlo, que también implica un trabajo sobre el vacío. Después apelo mágicamente a que Lacan dice cuando se está en fin de análisis no se cambia. Pero digo, o sea, estoy de acuerdo contigo con que es algo medio problemático. ¿En qué me parece superador? En el sentido de que está justo ahí, digamos, o sea, no hay un cambio, digamos, de estructura o de disposición en el primero, porque justamente lo que se está haciendo es cambiando así, mientras que acá sí está el corte y después el pegarlo otra vez. Me parece que ahí está la diferencia que yo he encontrado. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo con que hay algo ahí que no te toma, o lo tomas o lo dejas, digamos, pero no es algo como muy argumentado. Sobre lo extralingüístico y el otro del otro real, no sé muy bien qué es el otro del otro real. Entonces, tendría que estudiarlo, es lo máximo que te puedo decir ahorita. Y sobre la manera de escribir lo particular en un caso, me parece que justamente el no rechazar el santón, o sea, si el santón lo pensamos como lo particular y lo incluimos, y ahí lo estamos incluyendo. El santón, cuando lo volvemos a meter en el enlace Borromeo, mi hipótesis es que pasa al lugar de lo real, ¿sí? Antes estaba en un lugar extralingüístico donde no era propiamente ni simbólico, ni imaginario, ni real, sino que ahora pasa al lugar de la imposibilidad. La imposibilidad de la estructura misma, es decir, tenemos todo esto medio abstracto, pero hay un momento donde la estructura se redobla sobre sí misma para dar algo, ¿sí? Que podría ser ese vacío activo que está en el objeto A y está en el Triskel,
en el enlace Borromeo y no en el enlace browniano de 4. Es decir, yo no diría que en el enlace browniano de 4 hay vacío activo o torbellino escupidor de ser, como dice Lacan. Entonces, ahí está lo particular en el enlace Borromeo, estaría en el medio, en el trisque, en el objeto A, en ese huequito que tiene en el medio en el enlace Borromeo, y no es, o sea, estaría de otra manera, pero no vacía, digamos. O sea, en el enlace Borromeo, el lugar de lo particular, por un lado está con el Santón y por el otro lado está en tanto vacío. O sea, está como real de la estructura misma, como punto imposible de la estructura, y está como vacío. ¿Alguna pregunta más? Por allá tenemos. Sí, una pregunta para Ricardo. Si podías explayarte un poquito en por qué pensás que la filosofía del no ser sería una antiontología o no sería otra ontología. No sería una ontología también. Y pensar en ese sentido si en Lacan lo que propone es la falta en ser y no el no ser, si la propuesta de la antiontología sería una mala elección del término o hay una otra lectura posible para pensar la antiontología. Sí, no, yo en realidad, un poco siguiendo el camino de Gorgias, digamos así, pienso que lo correcto es pensar en falta en ser, no en no ser, digamos, pero hago como un juego en el sentido de que transgredir un poco el dictado de Parménides, ¿no? De que ese camino está obturado, el camino del no ser, no se puede pensar, y me parece que justamente Lacan, digamos, da un paso en esa dirección, en pensar eso que Parménides le prohibió a la filosofía de un modo, ¿no? Que eso fue heredado durante todo el desarrollo. Pero me parece que lo justo es pensar esa falta en ser, ese ser en otro, ¿no? Que es en el sentido que se falta a sí mismo, por decir así, que no puede ser en sí, ¿no? Ni en sí ni para sí, sino que necesariamente la falta en ser es, ¿no? es justamente solo a través del otro, ¿no? Puede adquirir algo de digamos, ese ser puede consistir justamente en su ausencia, en su falta, ¿no? Ese es su único sostén. No sé si contesto algo de lo que pensaba. Por ahí, Martín. Sí, en realidad, varias reflexiones. Una de la misma línea que preguntaba Gabriela para Ricardo, me da la impresión de que por un lado arribás a algo así como de no hay ente, y por otro lado hablas de contranaturaleza y acosmismo, que no es la negación del ente, sino se trata, ¿sí?, de una antiontología. En el fondo estamos en el mismo debate, pero me parece que en tu presentación alternabas ambiguamente entre una contranaturaleza y un acosmismo, que es exactamente lo mismo que te pasa, me parece, con no ser, la diferencia entre no ser y falta en ser. Si una cosa es no ser, una cosa es que, digamos, se trata de no ser, y otra cosa es que hay falta en ser operante, digamos, funcionando. Digo, me parece que por un lado lo que decís lleva a la idea de que la antiontología sería una negación de toda ontología, ¿sí? Pero por otro lado hablas de contranaturaleza, de acosmismo y de objeto A. Entonces, algo así como que la entidad del objeto A es o es una extraña negación de todo ente, pero ya hablas de objeto A, o sea, ya lo recortás, con lo cual a lo que voy en tu ambigüedad, al menos para mí, es que la antiontología, ¿sí?, es, digamos, de otro tipo de entidad, ¿sí?, que no es la filosófica, no es la digamos, no es la de la naturaleza, no es la del ser. Te dejo esa impresión. A Félix, ¿hay alguna, en tu desarrollo no queda claro si hay alguna especificidad de los tres registros? Da la impresión de que la tensa podría ser simbólico, imaginario, real, podrían ser cualesquiera. Quería preguntarte si crees que hay alguna especificidad en tu modelo, en el que presentás, o en tu soporte, hay alguna especificidad respecto de los tres registros. Y respecto del debate que se armó sobre la particularidad, me preguntaba qué lugar tiene el fantasma, ¿sí? Porque me parece que son dos modelos distintos. Digamos, el modelo Lugo de Borromeo me parece que resuelve algunas cuestiones
y me parece que el fantasma otras. Entonces se están mezclando los argumentos. No sé si el Sintón, no lo sé por insuficiencia mía de lectura, da cuenta de la particularidad, y si fuera así me preguntaría entonces en qué lugar quedó el fantasma. ¿Sí? Y por último, lo que vos llamás transontológico, te preguntaba por qué no pensarlo directamente antiontológico, o sea, una transformación antiontológica, ¿sí? Porque efectivamente es ahí donde digamos, queda una nada, ahí donde había un algo, que era el Sintón. Y respecto de Federico, comparto absolutamente la claridad y la simpleza del planteo de no hay realidad prediscursiva, el monismo del lenguaje, el monismo significante, por decirlo mejor. Digo, es una idea absolutamente simple y absolutamente difícil de transmitir. Me asombra eso. Es de una simpleza absoluta, ¿sí? Está en la base, me parece, de toda la teoría lacaniana, y sin embargo parecía lo más difícil de transmitir. Por allá tenemos una pregunta, una pregunta más, y después pasamos a las respuestas. Vamos a tener que cortar ahí. Hola, mi nombre es Felipe. Tengo 3 preguntas muy concisas que por ahí ya antes se dijeron, pero bueno, por ahí no son formuladas por ahí. Que es, primero la cuestión de contraontológico, respecto de lo de Ricardo, y si eso no podría ser igual que con lo de Bárbara Cassin. Bueno, es que cambiar la sustancia por otra cosa, que no sería, bueno, si sería lo mismo o no, rechazar la sustancia, más que ponerle otra cosa, otra naturaleza, ya sería también forzarlo. Pienso en, qué sé yo, no sé, el monismo deleuziano, que es monista y dualista al mismo tiempo, y con lo de Félix es lo de transontológico, que por ahí también, si pensaba también en la cuestión de, qué sé yo, el Foucault de Deleuze, que digo, esa cuestión de que son 3 ontologías funcionando para una, digo, bueno, ahí habría un monismo dualista, un monismo de 3, digo, esas cosas. No sé si se entendió, pero bueno, digo, va en la misma categoría que las otras, digo. Ricardo. En relación a digamos, yo lo que cuestiono, lo que pongo en duda a partir de la antiontología, que me parece que es lo sustancial de toda filosofía, ¿no? Como el caracún de la filosofía. Me parece que Lacan insiste mucho en su postura antiontológica, digamos, que no llama todo una y otra vez a no dejarse de alguna manera confundir con la ontología. Me parece que insiste muchísimo en que puede ser un error que el psicoanálisis adopte de algún modo de la ontología, y lo dice muchas veces, ¿no? Me parece que también, en ese sentido, me parece que ataca lo que yo decía, la connaturalidad de la naturaleza, digamos, ¿no? El hecho de que la naturaleza nos aparezca como algo natural, ¿no? Y por eso le opone una contranaturalidad. Y en relación a este objeto, ¿no? Este objeto tan paradójico, que no es ningún objeto, que no es más que una letra, porque piensan de que un objeto tiene sentido frente a un sujeto. No hay objeto si no hay sujeto, digamos, ¿no? Entonces, este objeto A, digamos así, recortado como tal, como A, en el campo de la ontología, me parece que no es posible. Por eso él insiste justamente que no por casualidad plantea digamos así, el objetar una letra, digamos, ¿no? Este objeto, ¿no? En el sentido de objetar como letra. Me parece que eso también es una maniobra para no permitir ontologizar, ¿no?
Y por otra parte me parece que en última instancia, ¿por qué sostener una ontología, aunque sea una ontología, digamos así, distinta, cuando me parece que todo que puede llevarnos digamos, en un camino que retorne otra vez a la filosofía, ¿no? Y me parece que el intento de Lacan es todo el tiempo, y es el único intento que yo conozco que alguna vez hubo, de apartarnos de la ontología, digamos, que conduce directamente a la filosofía y que es todo el sentido de la filosofía, se sostiene desde ahí, digamos, ¿no? Digamos, me parece que no hay necesidad de sostener ese término que nos va a conducir a una vergonzontología, digamos, ¿no? Bueno, eso en general, después veremos. No sé dónde está Martín. Bien. Pues estabas allá antes. El tema de lo antiontológico y lo transontológico me parece que tiene que ver con la definición que tengamos de ontología. O sea, me parece que eso es de lo primero que tenemos que partir, y por eso siempre al principio yo lo parto. O sea, está antiontológico, pero creo que por lo general entienden lo ontológico de antiontológico como ser. ¿Sí? Entonces, esto obviamente sería antiontológico, lo que yo estoy presentando. Es completamente un trabajo sobre el ser para llegar a un lugar donde no hay ser. O donde hay un vacío que escupe ser. Perdón, pero me parece que no es el tema del ser, sino si hay fundamento. Me parece que el tema de la ontología es cuál es el fundamento. Digamos, esa es la pregunta ontológica, digamos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, ¿no? Lo que hace ser, en todo caso. Lo que hace ser en el sentido de lo que funda lo que es, digamos así. Me parece que va en ese sentido, ¿no? Está bien. Así lo entiendo yo. Sí, o sea, digamos, esa sería una definición posible, y te agradezco el comentario porque es la teoría de ustedes. Pero lo que yo estoy intentando plantear no es ni el ser ni el fundamento. Lo que yo estoy tratando de plantear es que en lo que hay, ¿sí? Entonces, pudiera incluso plantearse dentro, creo que lo que estás intentando decir entonces es que no hay fundamento. Entonces, eso para mí, dentro de mí, como yo estoy definiendo ontología, sería una ontología, ¿sí? Porque hay un hay que es no hay fundamento, ¿sí? O sea, ese me parece que es la diferencia, y por qué yo no lo llamo antiontológico, porque estoy tomando la definición de ontología como lo que hay. Entonces decir antiontología, anti el estudio de lo que hay, es algo medio... por eso prefiero transontológico. Ahora, que es en la misma dirección que ustedes están trabajando, de deshacerse de los fundamentos y del ser. Justamente me parece que esto que Ricardo acaba de decir del fundamento pudiera ir perfectamente en el lugar del santón, ¿sí? Entonces, es una cuestión de, como estaba diciendo anteriormente, de cuáles son los conceptos fundamentales de los cuales uno parte y cómo los pone a jugar. Pero creo que es una diferencia más que todo de los términos que estamos tomando que del concepto en sí. Y además quiero hacer el énfasis sobre que se va de un estado a otro. Es decir, que no se trata nada más de un estado. Es decir, no se trata de el fin de análisis, ni se trata del principio de análisis, sino que se trata justamente de un cambio, de un estado a otro, que ahí es donde me parece que el psicoanálisis se erige como práctica. Es decir, como praxis de un modo de hay, donde hay fundamento, donde hay ser, donde hay un elemento absoluto, etcétera, hacia donde no lo hay. O sea, justamente eso es lo que no hay ahí. Bueno, la especificidad de los 3 registros está. Lo que pasa es que pudiera ser, te lo paso después, eso no. Pero digamos que en el enlace browniano de 4 se puede definir, y después cuando se corta también se puede ver cuál es cuál, y después justamente los que se cambian se puede ver cuál es cuál, se puede ver que creo que los que se continúan uno al otro son el imaginario y lo real, que termina siendo imaginario, por eso el santón queda como real y lo simbólico está desde antes. Es otro trabajo, pero sí está ahí, si esa es la pregunta. Sobre el fantasma, no sé si se utiliza esto para pensar el fantasma. Yo por lo menos no lo he pensado, no he visto trabajos muy coherentes al respecto, capaz los haya. Sí, lo que pasa es que a ver,
Otra cosa que por la cual no sería universal es porque hay diferentes estados, y lo que estoy planteando es que justamente no todos llegan ahí. De hecho, estoy planteando que es el fin de análisis, es decir, que habría no muchos en lo más mínimo. Entonces no habría manera de llamarlo universal en ese sentido. Ahora, lo que yo pienso, que lo digo de otra manera porque capaz ahí no se ve excesivamente bien, es como si el objeto A tuviera la condición, o sea, el objeto A sería lo particular. Entonces, si tomamos como un lugar o un objeto que sería lo particular y decimos que, bueno, el lenguaje en este caso dio, o en este caso se dio el lenguaje de tal manera que se diera como efecto esta condición particular, que sería este vacío. Pero me parece que la parte importante a tomar en cuenta con lo particular es que en Lacan me parece que te habilita a tomarlo como deducirlo y manipularlo, sería la manera de decirlo. Entonces se deduce cuál es la condición particular de ese caso y eso te permite a la vez manipularlo. Porque te puedes dar cuenta, bueno, esto es tremenda estupidez lo que me estoy esforzando toda mi vida para hacer esta condición particular, bueno, dejemos de hacerlo un ratico. O sea, me parece que ahí está un poquito el juego, que no se trata de rechazar por completo la condición particular, sino de justamente definir la condición particular, deducirla y poder manipularlo un poco en el sentido de tener cierto respiro, de tener un empuje constante a hacer esa condición particular. Bueno, damos cierre a la mesa, muchas gracias. 7 menos cuarto, arranca la próxima. Nos vemos allí.